Día número 6 del mes del terror. Bienvenidos al mes del terror en La Guía, un mes en el que cada día tendrás un video diferente con las mejores temáticas de Halloween, personajes perturbadores, fobias que ni siquiera conocías, psicópatas y las mejores historias de horror. Si no quieres perderte ningún video, suscríbete, el like lo puedes dejar al final del video y sin más que agregar, comencemos. Este video es una recopilación de varios videos subidos anteriormente a este canal. Michael Myers. Michael Myers nació en una familia bastante normal, siendo el del medio entre dos hermanas, una mayor y una menor. Sin embargo, es innegable las alarmas que este niño levantaba por los rasgos psicópatas que comenzó a mostrar desde una edad muy corta. Hablamos por supuesto de su falta de empatía, insensibilidad clínica y narcisismo. No conocemos mucho más sobre su infancia, pero me atrevería a especular que Myers también tenía tendencia hacia la piromanía o la crueldad animal. Sin embargo, lo más interesante de la niñez de Myers es que apenas con tan solo 6 años de edad, Myers sufría de alucinaciones y tendencias esquizoides al reportar que una voz lo impulsaba a ofender y hostigar a las demás personas. La esquizofrenia se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más frecuentes son las alucinaciones, es decir, oír o ver cosas inexistentes, y los delirios, creencias erróneas y persistentes. Como expliqué, las alucinaciones de Myers eran voces que lo impulsaban a cometer sus primeros actos antisociales. Sus delirios eran aún más aberrantes, dado que, por ejemplo, en sus sueños Myers veía gente mutilada o destripada, lo que muestra tanto un nivel de insensibilidad brutal como también la presencia de una necesidad por dañar bastante relevante. Estos deseos infantiles de Myers que se representaban en su vida onírica podrían deberse a su propio deseo narcisista de satisfacción y placer, sufriendo posiblemente de la parafilia del sadismo. Es decir, Myers, al no ser una persona sana o normal, llevaba a puntos más elevados su necesidad hedonista de satisfacer sus necesidades, y estas solo se podían cumplir bajo el sufrimiento de los demás. A la edad de 6 años, Myers cometió su primer asesinato, apuñalando a su hermana mayor y posteriormente esperando la llegada de sus padres y la policía para ser atrapado. Este perfil lo tienen algunos asesinos seriales famosos de la historia, a quienes, sin importarles las consecuencias de sus actos, quieren llevarse el crédito de su obra macabra al dejarse atrapar con facilidad por las autoridades. Myers pasaría los siguientes 15 años de su vida en un psiquiátrico, en donde por medio de un estado catatónico no pronunciaría palabra alguna en todo este tiempo. Michael Myers es el paciente más peligroso que he observado. Está encubriendo. Esta catatonia es un acto consciente, hay una fuerza instintiva dentro de él, está esperando, dijo su doctor y psiquiatra Sam Loomis. La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anormalidades motoras que se presentan en asociación con alteraciones de la conciencia, el afecto y el pensamiento. Lo más curioso de este padecimiento es que, como su mismo doctor admite, parece ser controlado por Myers, y cuando este quiere escapar del sanatorio lo hace con facilidad. Y en ese momento vemos que Myers posee una inteligencia bastante particular, dado que, por ejemplo, sabe conducir un auto sin haber estado montado nunca en uno, y la forma en la que este aprende estas actividades fue escuchando a otros reclusos del sanatorio que sí sabían hacerlo. La sed de sangre de Myers crece con su edad y su modo de operación también es siempre el mismo. Myers es muy bueno esperando, observando sin mostrar el más mínimo de cansancio o humanidad, y parece que posee un tipo de toque enfocado a actos violentos como el uso de cuchillos y otros objetos afilados, siendo por medio de estos la forma compulsiva en la que Myers combate con su deseo de violencia y sufrimiento. Myers configura una personalidad narcisista y antisocial, en la que disfruta que sus víctimas sufran al estar acechándolas constantemente antes de asesinarlas. Su uniforme de mecánico y máscara pálida son otra muestra de la personalidad pasiva y desapercibida que intenta vender Myers al mundo. Por último, se resalta la determinación y psicorrigidez con la que Myers persigue a sus presas como objetivos, haciendo lo necesario para poder asesinarlos, así esto comprometa su propio bienestar o salud. Pennywise. It, también conocido por su forma favorita de Pennywise, The Dancing Clown, es el principal antagonista titular de la novela de terror de Stephen King de 1986, It. En resumen, It es una entidad cósmica horrible y malévola que tiene miles de millones de años, engendrada en el vacío del macroverso, que también se conoce como la oscuridad de Todash. Hace un número desconocido de siglos o incluso milenios, vino al planeta Tierra para alimentarse. Vive en las alcantarillas de la ciudad de Derry, en Nueva Inglaterra, y se despierta cada
cada 27 años para cazar a los niños de la ciudad, alimentándose de sus miedos y usando las brillantes luces anaranjadas que se retorcían y que componían su propia esencia vital, pero conformaban su verdadera forma, conocida como The Deadlights, para hacerlos flotar antes de matarlos y devorarlos. Pennywise es sádico, irracional, completamente despiadado, sociópata, pero también es cobarde y rastrero. Es un cazador completo. Dentro de su mitología parece alimentarse en realidad del miedo y no de la carne, cosa que aprovecha de los niños, quienes sienten mucho miedo al ser devorados. Por eso los asesina de esta forma, primero asediándolos, luego asustándolos y posteriormente devorándolos. It está basado en Pogo el payaso, identidad que tomaba el famoso asesino serial John Wayne Gacy, antes de ser descubierto con varios cuerpos de jóvenes que trabajaban para él debajo de su casa. Pennywise se burla de sus víctimas para intimidarlas, pero también para torturarlas y hacerlas sufrir. Se deleita absolutamente con su crueldad monstruosa y sus actos malvados, lo que lo convierte en un monstruo cruel que busca la muerte y el miedo, y no solo un depredador que busca sobrevivir, como suponen algunos fanáticos. Pennywise es narcisista y no pensará en nadie más que en él. Tiene fachadas amigables y sociables que utiliza como cazador para asediar de una forma más efectiva a sus presas, como cuando parecía empático y sociable con Georgie. Pero irónicamente, a pesar de ser una criatura horrible que se alimenta del miedo, es un verdadero cobarde de corazón. Cuando sus víctimas han superado sus miedos hacia él, puede ser machacado hasta convertirlo en una pulpa indefensa y aterrorizada. Este está muy asustado de pasar hambre y morir, como se demuestra en sus momentos finales cuando se convierte en un naufragio lloriqueante. Además, a pesar de todo su nivel de peligro y una impresionante combinación de poderes, también es bastante hedonista y emocionalmente inmaduro. A menudo hace lo que le apetece instantáneamente y nunca parece planificar con anticipación ni tomar precauciones para llevar a cabo sus planes. Pennywise necesita tanta atención como un paciente con trastorno de personalidad histriónica, y su arrogancia lo lleva a sentir la necesidad de enfrentarse a todos los perdedores juntos para reafirmar su supuesta invencibilidad en lugar de aceptar sus limitaciones y acabar con ellos mientras estaban separados. Leatherface. Jedediah Sawyer, más conocido como Leatherface, es un hombre que, más allá de haber cumplido con los rasgos de asesino serial en su niñez, su deseo de muerte parece ser más bien aprendido, ya que hace parte de una familia criminal que constantemente atenta contra la vida de otras personas. Probablemente la idea surgió de la familia Bender, un caso de la vida real. La familia Bender, conocido también como Bloody Benders, o sea los sangrientos Bender, fueron una familia de asesinos en serie que eran dueños de una posada y un pequeño almacén general en el condado de Lavette, en el sureste de Kansas. Sus asesinatos se efectuaron entre 1871 y 1873. Este conocimiento, unido al del experimento de Stanford, que nos enseñó que bajo un rol impuesto, los seres humanos podemos modificar nuestra moral con el fin de poder cumplir con la expectativa impuesta por el medio. Es decir, que Leatherface, al ser impuesto en un contexto violento y caníbal, adoptó esta forma de vida como la suya propia. La raíz de la palabra caníbal viene de Caín, que significa cruel. Era habitual en la América precolombina, islas del Pacífico, Nueva Zelanda y África. Los antropólogos han encontrado vestigios de canibalismo desde el hombre del Neandertal hasta nuestros días. Se creía que al consumir al enemigo absorbería el espíritu y dones de la víctima. Parece que esta creencia hace parte del pensamiento de Leatherface, dado que este porta con la piel de algunas de sus víctimas y cambia de piel para representar el cambio de personalidad, lo que nos muestra que Leatherface sufre de personalidades múltiples. Trastorno de identidad disociativa, antes conocido como desorden de personalidades múltiples, es un trastorno disociativo que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona, cada una con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Leatherface tiene la piel de la anciana y cuando la tiene puesta se comporta como una persona casera y conservadora. También tiene la piel de la chica bonita, actuando siempre en torno al rol. Y por último, la piel del asesino, con la que por lo general realiza todas sus masacres. Leatherface es un antisocial, no empatiza con sus víctimas, pero sí posee una fuerte fijación hacia su madre y todo lo que ésta representa. Esta fijación infantil por la que el personaje está enamorado de su progenitora es un complejo de Edipo que este nunca resolvió. El complejo de Edipo es un término que usó Sigmund Freud en los estadios del desarrollo psicosexual para describir el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia su padre. La forma en la que Leatherface busca ganar el cariño de su madre es comportándose como esta última espera que se comporte, asesinando personas y siendo el monstruo que ella quería que este fuera. Las armas favoritas de Leatherface son su motosierra y la fuerza bruta, como si de un monstruo en el cuerpo de un humano se tratara. Chucky.
El 9 de noviembre de 1988, Charles Lee Ray es perseguido por el detective Mike Norris después de un robo fallido. Luego de recibir un disparo mortal, su socio en el crimen Eddie decide no ayudar a Charles a pesar de sus súplicas. Tropezando con una tienda de juguetes, Charles usa desesperadamente su amuleto vudú, el corazón de Damballa, para transferir su alma a un muñeco Good Guy. Posteriormente, un rayo estalla a través del tragaluz de la tienda y provoca una explosión. Aunque Norris encuentra el cadáver de Charles, su alma se transfirió con éxito a la del muñeco, que terminará encontrando un vendedor ambulante. Dentro de su mitología, a pesar de ser un juguete, Chucky parece tener la fuerza de un hombre adulto promedio. Y dado que Chucky en realidad es el alma y la mente de Charles en el muñeco, los trastornos de Chucky son los que ya padecía anteriormente este criminal. Bueno, de su vida pasada conocemos que Charles Lee Ray nació el 1 de mayo de 1958. Vivió su infancia en Nueva Jersey, presentando conductas sociópatas desde su niñez, que en esta etapa se le denominaría trastorno de la conducta. A la edad de 7 años presenció el asesinato de su padre, siendo apuñalado en repetidas ocasiones en el pecho por un asesino en serie, ocultándose así con su madre en el armario de la habitación. Sería el propio Charles quien apuñalaría a su propia madre en ese momento. Posteriormente, el asesino en serie encontraría dicha escena compartiendo palabras y sonrisas con el joven Charles, empezando así su vida criminal mientras era solo un niño. En esta etapa, como dije, sería simplemente diagnosticado con el trastorno de la conducta, por su incapacidad para entender las normas o determinar lo bueno y lo malo. Pero este es el trastorno previo a la sociopatía en la adultez. Bueno, Charles Lee Ray es una amalgama de Charles Manson, Arthur Lake Allen y David Parker Ray. Es decir, este personaje ficticio que demuestra tendencias sociópatas es el Helter Skelter, Zodiac y Toy Box Killer, todo en uno. La sociopatía es un trastorno mental caracterizado por el desprecio y la violación de los derechos de los demás, siempre y cuando el individuo tenga 18 o más edad. Si bien Charles demuestra signos y síntomas del trastorno de la conducta y del trastorno antisocial, la verdadera fortaleza de la película está en recordarle a un profesional los criterios de edad que diferencian los dos trastornos. Curiosamente, esta perla pedagógica está incrustada en la forma en la que uno elige experimentar la película, ya sea a través de los ojos de Chucky, entendiendo que el muñeco tiene trastorno de la conducta, o los ojos de Charles Lee Ray, entendiendo que el adulto dentro de Chucky es un sociópata. Charles también es un prospecto perfecto para el diagnóstico del trastorno de ansiedad por separación. La ansiedad por separación se caracteriza por el miedo o la preocupación por la separación del hogar o una figura de apego, y es apropiada para el desarrollo entre los 10 y 16 meses de edad. El trastorno de ansiedad por separación se define como una ansiedad inapropiada para el desarrollo relacionada con la separación de las figuras de apego y generalmente se manifiesta con síntomas somáticos o conductuales en los niños. A lo largo de su vida, el apego inestable generó conductas violentas y agresivas en Charles, pero más adelante es su apego hacia el mismo Andy el que le genera inestabilidad, precipitando su lejanía con el niño en las cintas hacia conductas violentas y antisociales en las que acababa con la vida de muchas personas. Y aunque el propio Chucky no lo padece, este sí genera lo que conocemos como pediofobia. La pediofobia es el miedo irracional a los muñecos, y no solo a los muñecos con imágenes diabólicas, sino a cualquiera de ellos. Jason era un niño que sufría de deformidades faciales severas, hidrocefalia, una cabeza normalmente grande y discapacidades mentales. Esto ocasionó que en su niñez y primeras etapas de la infancia solo viviera socializando con su madre únicamente. Por supuesto, esto generó un lazo de dependencia muy fuerte. Una vez que Jason es expuesto con otros niños en el campamento que cambiaría su vida, el hostigamiento y el rechazo por parte de estos llevarían a Jason a sufrir el gran evento traumático en el que este se ahogaría y su madre lo daría por muerto. Posterior a su accidente, Jason debe valerse por sí mismo. Sin embargo, este evento ocasionaría un trastorno de estrés post-trauma en el joven, quien, a la deriva e intentando reencontrarse con su madre por la dependencia emocional que ésta le proveía, la madre de Jason muere, y este, como forma de venganza, comienza a asesinar no solo a sus agresores, sino también a todo aquel que haga parte nuevamente del campamento donde arruinaron su vida por completo. Jason, al igual que Leatherface, tiene una fijación con su madre, pero al esta ser su cuidadora y por las condiciones mentales que Jason tenía, esta fijación no tiene un origen psicosexual, más bien sería una respuesta adaptativa ante la carencia de recursos personales. En otras palabras, la conducta antisocial de Jason parece ser una forma de defenderse del medio, dado que este está asustado. Sus constantes conductas regresivas al campamento hablan sobre cómo este no ha podido superar dicho evento, ni mucho menos la pérdida de su madre, a quien este en negación le ha creado una clase de altar, e incluso alucina muchas veces con la voz y el consejo que ésta le brindaba.
actúa. Jason intenta lidiar con su miedo al ser nuevamente dañado, haciéndole daño a todos aquellos que representen un peligro para él. Por eso, los perfiles que Jason ataca son muy similares a los perfiles que en inicio le hicieron daño a él y a su madre. Bueno, al menos al principio. Las carnicerías que haría Jason posteriores a sus muertes muestran un nivel diferente de conciencia en el sujeto. Las ocasiones en las que Jason escucha a su madre también podrían deberse a alucinaciones esquizoides de la mente emocionalmente dañada de Jason. Ghostface. Ghostface es la principal entidad villana en la serie de películas de Scream. Un sello propio del personaje es que Ghostface a menudo llamaba a sus víctimas por teléfono, burlándose de ellas o amenazándolas antes de matarlas, exactamente apuñalándolas con un cuchillo de caza de 8 pulgadas. De vez en cuando preguntaba a sus víctimas trivias de películas de terror, dejando el sello propio en dichas películas. Como ha habido muchísimas películas de Scream, creo que alrededor de 5 y van para las 6 el año que viene, y por ende cada película tiene sus propios asesinos usando la máscara de Ghostface. Para el análisis actual nos basaremos en el Ghostface original de la película de 1996. Hablamos por supuesto de Billy Loomis. Billy fue una vez una persona cariñosa y dulce en el pasado hasta que su familia se separó debido a que su padre tuvo una aventura con Maureen Prescott, la madre de su novia más adelante, Sidney Prescott. Este evento precipitó en Billy un trauma bastante infantil que lo llevó a planear y ejecutar diferentes prácticas sociópatas en donde asesinaba y torturaba personas que para él estuvieron involucradas en la infelicidad de su casa y por ende de su vida, por lo cual podríamos situar a Billy con un perfil bastante retraído, inhibido, pero muy explosivo y agresivo. Cabe aquí nombrar el trastorno de estrés postrauma por el dolor que este seguía experimentando en la adultez por la separación de sus padres en el pasado. Pero Billy no es solo un simple antisocial. Billy fue capaz de manipular, planear y ejercer sus crímenes sin levantar sospechas bajo una máscara débil y cariñosa como algunos psicópatas a lo largo de la historia. Hablamos del carisma, por ejemplo, de Ted Bundy. Sin embargo, algo que llama la atención es que luego de revelar su identidad y conocer sus pensamientos misóginos e infantiles, podríamos diagnosticar a Billy con el trastorno limítrofe de la personalidad, también llamado trastorno borderline. Este es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en la que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento y un patrón de relaciones inestables. Literalmente, el borderline vive al límite de sus emociones, siendo más teatral, pero también ostentando una tristeza, felicidad, angustia, miedo o ira más profunda y duradera que lo que experimenta alguien normal, algo que por supuesto vive Billy. Al experimentar la separación de sus padres y la rabia que esto le causa por años y años, lo llevó a planear su venganza dentro de un patrón de conductas que sentía él aliviaban sus emociones limítrofes. Patrick Bateman. Patrick Bateman de la película American Psycho, que si aún no ves, en serio recomiendo que la veas, es la historia de la vida de un típico yuppie en la Norteamérica de los 80, con una interpretación muy acertada de Christian Bale. Patrick es un tipo con un trastorno narcisista de la personalidad bastante desarrollado, el cual es un trastorno mental en el que las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, tienen relaciones conflictivas y una carencia de empatía por todos los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Y esto es bastante representativo porque detrás de esa cara cínica y de un ego bastante inflado, Patrick tiene una identidad en crisis, en donde este, por ejemplo, primero nombra su lugar de vivienda y posteriormente su nombre, y en donde no puede reconocer a ninguna persona a su alrededor, sino solo por la ropa que lleva o los lugares que frecuenta. Es decir, en realidad Patrick es un tipo inseguro que intenta lidiar su falta de afirmación en la forma excéntrica y excesiva con la que vive, unido a la alabanza que hace de su propio ser. Cuando una persona representa una amenaza para esta falsa identidad de Patrick, él intentará asesinarla para así poder seguir viviendo en su propia mentira. Patrick es un depravado sexual, teniendo parafilias sádicas y sadomasoquistas, y al ser un megalomano maníaco está solo enamorado de sí mismo, no siente empatía por nadie más, fijándose solo en él, por ejemplo, mientras tiene sexo, en vez de complacerse por la presencia de su pareja. También nos muestra la búsqueda constante de atención que tiene, por ejemplo, al hablar de sus gustos antes de asesinar a sus víctimas. Es decir, que de alguna forma él intenta buscar afirmación en sus víctimas antes de acabar con ellas, todo con el fin de seguir inflando un ego que esconde sus grandes problemas. Hasta su forma de asesinar es una caricatura de lo que este cree que es un asesino serial, dado que copia, por ejemplo, la motosierra de Leatherface del que vemos estaba viendo su película. Al final, todo lo que busca Patrick es atención
atención, y aunque este sí padecía fuertes alucinaciones y todos piensen que todo se trataba de un sueño en la mente de Patrick, en realidad este sí es un asesino, pero los demás a su alrededor no quieren verlo porque en realidad en su medio nadie está preocupado por las demás personas, solo pueden pensar en sí mismos. Y Patrick es el ejemplo de llevar este estilo de vida narcisista y megalómano a un extremo más elevado. Como es joven, hermoso y rico, no tiene que sufrir las consecuencias de sus actos, pero este quiere hacerlo para llamar la atención al mundo. Esto también podemos analizarlo como una forma inconsciente en la que Patrick reconoce odiarse a sí mismo y a su estilo de vida, dado que él asesina a todos aquellos que le recuerdan su propia vida, solo que mejor ejecutada, a estos y a mujeres indefensas, lo que muestra una posición machista y dominante que lo que intenta es reforzar una pobre identidad insegura con falta de masculinidad. Candyman. Daniel Robitaille, mejor conocido como Candyman, es el principal antagonista titular de la franquicia Candyman, basada en los libros The Forbidden, una antología de Books of Blood escrita por Clive Barker. A pesar de su naturaleza como un asesino brutal y un espíritu vengativo, Candyman tiene un pasado especialmente trágico en comparación con la mayoría de iconos del terror, lo que posiblemente lo hizo más comprensivo, aunque seguía siendo tan peligroso y mortal como cualquier otro villano de película de slasher. Debido a la injusta tragedia que rodeó su muerte, habiendo sido asesinado con falsos pretextos como un acto de venganza, Candyman se levanta de la tumba y se convierte en un espectro impulsado por la ira, acechando la tierra donde había sido ejecutado. Pero en lugar de dejar deshabitada la tierra de Cabrini Green o la casa Sullivan, dependiendo de la película que sigamos, Candyman prefiere mantener a los habitantes en la oscuridad, sin saber de su existencia hasta que cometen el error de invocarlo. Candyman, aunque bien hablado y articulado, es retratado como increíblemente egocéntrico, narcisista y vanidoso, llegando incluso a padecer el trastorno narcisista de la personalidad, valorando su reputación por encima de la vida humana. Su única motivación es mantener vivos los rumores y las historias que rodean su muerte, ya que este cree que en cuanto más hablen de él y más le teman, más seguirá atormentando la tierra, lo que luego se demuestra es cierto. Candyman también sufre el llamado complejo de Dios, al relacionar su omnipresencia con los rumores y las historias sobre él, afirmando además que sin estas, este no sería nada, dejando claro que depende de su fama o el nombre, en una suerte de búsqueda por afirmación social, pero en este caso en vez de exaltarlo, de temerlo. Aparte de esto, Candyman cuenta con seguidores y toda una congregación, asesinando a sus creyentes si abandonan la fe en él. En diferentes películas conocemos un altar ofrecido a Candyman, con dulces, grafitis, velas o pinturas. También se nota que en la segunda película su sed de sangre y su arrogancia parecen ocultar su tormento interior al serle negado el derecho de estar con la mujer que amaba, y también la angustia que siente por no poder abrazar ni ver nunca al niño que él quería. Un monstruo que lleva en su propia carne mucho sufrimiento. Norman Bates. Quiero aclarar que hablaré esencialmente del Norman Bates que conocimos en la saga de películas de Psicosis, y sé que muchos quieren que analice al Norman Bates de la famosa serie Bates Motel, y les aseguro que es bastante similar al canon que conocimos en las películas. Incluso profundiza mejor al personaje, pero el psicópata que le dio origen a la leyenda está en la clásica cinta de Hitchcock. Norman Bates fue un hijo sobreprotegido por su madre y aislado socialmente. Su madre le enseñó a despreciar y a temer a las mujeres, ambas actitudes que el niño desarrollaría sin excepción. Es decir, poco a poco nos daremos cuenta cómo Norman termina despreciando y termina odiando a su madre, además de tenerle un gran temor, unido a una bizarra fijación en la que estaba enamorado de ella. A los 6 años Norman pierde a su padre y sin entender mucho esta muerte se ríe accidentalmente, por lo que es castigado por su madre. Norman reprime constantemente su masculinidad en su desarrollo, todo producto de la dominancia y agresividad de su madre. Esto da como resultado una fijación del joven hacia ella, la única figura afectiva sólida en su vida, pero también la única relación social que había establecido. El joven Norman se excita constantemente con su madre, esto le produce ansiedad y también es constantemente castigado por la misma. Y esto por supuesto se trata de un clásico complejo de Edipo, donde el sujeto está enamorado de su madre y desprecia cualquier pareja o relación de la misma que pueda quitarle el cariño y la protección que proviene de esta. Sin embargo, en cualquier historia, cuando Norman comienza a socializar con otras personas, se da cuenta de lo repulsivo
compulsivo del actuar de su madre, y al contrario de amarla, odia la dominancia, hipocresía y la conducta de esta, por lo que decide asesinarla. Es aquí donde aparece el trastorno disociativo de Norman, dado que posterior a asesinar a su madre y a su amante, parece no recordar nada, como si hubiera sido otra persona la que cometió los crímenes, y este entra en un estado de shock por el evento. Es decir, hay más de una personalidad conviviendo en la mente de Norman. Posterior a la muerte de su madre, Norman comienza a experimentar delirios acerca de que ella no está muerta y debe mantenerla viva, por lo que roba su cadáver y lo lleva a su casa. También tiene alucinaciones en las que la escucha y hasta sostiene conversaciones con ella. Estos, aunque son claros síntomas esquizoides de un posible trastorno esquizofrénico, pueden también ser producto de cualquier otro trastorno psicótico de la personalidad de Norman, el cual podría padecer no solo uno, sino varios de estos, unido al trastorno disociativo de la personalidad, o también llamado personalidades múltiples. La única forma en la que Norman puede mantener a su madre con vida es personificándola él mismo, sin que la personalidad de Norman se dé cuenta. A modo de proyección psicótica, Norman siente tanta dependencia emocional por su madre que él mismo desarrolla una personalidad con la figura de esta en su vida, para que así pueda cuidar de él. También es otra forma en la que niega la pérdida de su madre y evade la culpa de haberla asesinado. Norman cumple con todo el perfil psicópata, teniendo nula empatía por las demás personas, cero culpa por los actos antisociales que comete al dañar a alguien, y lo más llamativo, mostrándose al mundo como alguien débil, tranquilo y bastante inocente. Esta es una conducta muy normal en gran parte de asesinos seriales, utilizando su fachada desprevenida y tímida como la cara perfecta para no ser descubiertos y para tampoco alertar a sus víctimas, llegando a sufrir ataques de pánico y trastorno de ansiedad como si se tratara de un ser humano común del que hablamos. Y parece una ambivalencia que Norman no sienta culpa o empatía por los demás, pero sí quiere evadir el asesinar a su madre. Y es que con su madre había una relación codependiente, es decir, en realidad este no estaba enamorado del ser humano que representaba a su madre, sino de lo que proveía y hacía sentir para sí mismo. Al final todo es una motivación egoísta de Norman. Las víctimas más comunes de Norman eran mujeres en la adultez joven o media, lo cual es bastante llamativo porque podríamos pensar que son el perfil de mujeres que su madre le enseñó a odiar, y al personificar a su madre en los asesinatos, se protege a sí mismo de involucrarse con las víctimas. En otras palabras, Norman asesina a mujeres que llaman su atención, para que así de forma bizarra su única relación emocional siga siendo la que tiene con su madre. Otra forma de verlo es que Norman asesina constantemente a su madre, dado que la proyecta en sus víctimas. Freddy Krueger. Frederick Charles Krueger es producto de la violación que sufrió su madre por 100 maníacos. Posterior a estos eventos fue adoptado por un tipo que abusaba de él. Freddy sufrió acoso por parte de sus compañeros en la escuela. Mientras tanto iba desarrollando poco a poco rasgos psicópatas de la personalidad, como el maltrato animal, la insensibilidad cuando asesinó a su propio cuidador a modo de venganza porque este abusaba de él, repito, y la falta de empatía. Todas estas condiciones precarias hicieron que de adulto, Freddy, siendo un trabajador de la central eléctrica y local, habiendo criado a una hija con una amada esposa, creara la fachada pacífica y perfecta de un corazón retorcido hirviendo en sed de venganza hacia todo el infierno que el pueblo le había hecho pasar, dirigiéndose a los hijos de sus antiguos compañeros de clase que ahora se convirtieron en la población de Springwood. El modus operandi de Freddy era llevar a sus víctimas a la sala de calderas de su lugar de trabajo. Creó un guante con cuchillos de pescado en los dedos y mientras secuestraba niños los destrozaba y torturaba con él. Esta conducta criminal en contra de niños muestra la clara pedofilia de Freddy. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado tiene excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes, con frecuencia entre 8 y 12 años. En este caso las fantasías eran torturarlos y asesinarlos, sin embargo sigue siendo el rasgo representativo de las parafilias. Freddy fue capturado por estos asesinatos, pero por errores judiciales es puesto nuevamente en libertad. Las personas del pueblo toman justicia por su propia mano y lo asesinan prendiéndole fuego. Lo que ocurre posteriormente a este hecho ya hace parte de la fantasía de la historia. Freddy tenía todo el perfil de un psicópata, totalmente maltratado en su infancia y por ende queriendo retribuir esta gran agresividad reprimida hacia el mundo. Las formas en las que Freddy asesina por medio de sueños hacen alusión al síndrome de la muerte asiática, también llamado el síndrome de muerte nocturna súbita e imprevisto. Es un trastorno nocturno entre los hombres sanos
humanos, que no tienen una enfermedad crónica que generalmente acontecen entre los 20 y 49 años de edad y es más frecuente en la población de Asia Oriental y sur de China. No existe una causa que dé explicación a este terrorífico evento, pero suponen que podría ser el consumo de muchos carbohidratos antes de ir a la cama, o también la actividad cardíaca durante episodios del síndrome indican ritmos cardíacos irregulares y fibrilación ventricular. Hannibal Lecter. Hannibal, uno de los monstruos más reconocidos del cine y uno de los primeros análisis que traje a este canal, que si quieren conocer su perfil completo los invito a que vean el video que comparto aquí arriba, en donde profundizo de forma significativa en el personaje. Hannibal es la ambivalencia entre la inteligencia y el desarrollo en contraposición al instinto animal, y en el video de hoy quiero resaltar por supuesto su conducta caníbal, como la forma en la que Hannibal intenta demostrar su superioridad sobre los demás seres que lo rodean. Hannibal es un antisocial y un psicópata bastante narcisista, pero a diferencia de los demás que hemos visto el día de hoy, Hannibal, al despreciar por completo los demás seres humanos por la infancia traumática que vivió en la que literalmente tuvo que comerse a su hermana, los supera en su propio juego, volviéndose un reconocido doctor profesional al que las personas acuden para resolver sus problemas. Sin embargo, su mente retorcida y cruel le impide sentir el más mínimo de empatía por nadie, llevándolo a cometer múltiples asesinatos y siendo lo más llamativo de estos la forma en la que Hannibal termina comiendo partes de los cuerpos de sus víctimas. Hay que entender que Hannibal no los come por un simple gusto excéntrico o por dependencia. Hannibal los come porque puede hacerlo, y esto es una declaración de poder y superioridad sobre los demás. Literalmente, Hannibal está mostrando su supremacía y gran deseo narcisista por sobresalir, mostrando que no solo puede asesinarte, sino también puede devorarte, como si Hannibal fuera un predador y todos los demás sus presas. Es más, podríamos decir que Hannibal es capturado porque este así lo desea, dado que su gran inteligencia le permitiría escapar constantemente con facilidad, como lo vimos en la cinta, pero si nunca es capturado no conocerían su historia y su rostro, y lo que busca Hannibal es infundir terror a las demás personas. Hannibal disfruta el intimidar y el acechar, lo cual es resultado de su posición como asesino serial, y como dije anteriormente, a modo de dualismo cartesiano, es la unión de los modales, la cultura refinada y pulcra, con las tendencias animales más instintivas y primitivas. Hannibal se burla del desarrollo y la evolución humana, probando con su propia vida que no importa cuántos modales quieran enseñarnos, seguimos siendo animales y respondemos ante una necesidad de poder, en la que, como dijo Darwin, solo va a seguir existiendo el que pruebe tener mayor eficacia frente a las demandas del medio. El payaso no es un personaje cualquiera. Una vez que vemos una de sus películas ya no existe posibilidad alguna de olvidarlas. No es para todos los gustos, eso sí. Los estómagos delicados y las personas que se impactan fácilmente no deberían acercarse a estas 3 cintas donde él aparece. Y no estoy exagerando, literalmente hay personas que se han desmayado al ver algunas de las cintas. A modo de un resumen general y para dar contexto, Terrifier es un largometraje independiente escrito, editado y dirigido por Demian Leone. Empieza con una mujer de rostro desfigurado siendo entrevistada en televisión. Un hombre vestido de payaso está mirando la pantalla hasta que la mujer dice que el asesino del disfraz de payaso ha muerto. En ese momento el hombre enfurecido rompe el televisor, y algo que me llama la atención es que el personaje no pronuncia palabra alguna de allí en adelante. En verdad nunca lo hizo, pero entiende bien cómo comunicarse con sus víctimas, aun cuando y como un mimo ríe en silencio y en cualquiera de sus actos. Es poco lo que conocemos de su pasado y en realidad creo que no dependemos de ello para el análisis que realizaremos el día de hoy. Vale la pena resaltar que en su segunda cinta este parece revivir por medio de un demonio, y como buen slasher de terror, Art el payaso tiene una resistencia y tolerancia al desangramiento mayor de lo usual. Pero comencemos entonces describiendo el perfil clínico de este monstruo, que por supuesto es un psicópata y un antisocial. El psicópata posee una personalidad que sin llegar a ser un enfermo mental es anormal. Cuando digo que no llega a ser un enfermo mental es porque parece que en el psicópata los procesos cognitivos no se ven afectados en lo absoluto. Los procesos afectivos y emocionales, por el contrario, sí. Dentro de esta categorización podemos encontrar un amplio espectro y por lo tanto grados diferentes de manifestación de la psicopatía, desde el criminal promedio hasta una persona que aparentemente integra al entramado social, es decir, una persona que trabaja, estudia, tiene hijos y hasta familia. Esto es lo más peligroso de estos perfiles, que por medio de manipulación, explotación y demás vulneran los derechos de las personas a su alrededor, contando con una nula empatía, diferencia que tienen con
con el perfil antisocial, el cual parece en el fondo aún tener algo de empatía. Por supuesto, Art el payaso es un psicópata, pero también un antisocial, trastorno por el cual se representa como un ser violento y letal en contra de quienes parecen haberlo ofendido y algunos que no tienen nada que ver con este. Pero la cosa no termina allí. Art el payaso también es un sádico, parafilia por la cual una persona encuentra placer al humillar o dañar a otra persona. En este caso se representaría por medio de la tortura y la masacre que hace este personaje. Art el payaso también es coprofílico, lo cual sería la turbia desviación de sentir placer o excitación al tocar u oler excrementos. Pero lo que más me aterra del personaje es que, por más aberrante que parezca, al menos Art el payaso es un personaje ficticio, pero han existido personas que con estos mismos trastornos mentales han inspirado personajes tan demoníacos y brutales como este payaso que analizamos el día de hoy, y por supuesto hablaré un poco de ellos. John Wayne Gacy, en primer lugar, es la inspiración para cualquier payaso asesino. En él se inspiró King para crear a Pennywise y por supuesto se inspiraron para crear a Art el payaso. Para resumir, el tipo era un norteamericano que nació en los años 40 y durante finales de los 70 y años 80 se dedicó a asesinar jóvenes que trabajaban para él en el negocio de la construcción. Le gustaban los adolescentes guapos y se le imputaron cargos por 33 jóvenes desaparecidos, muchos encontrados, escúchenme bien, debajo de su casa. El tipo era un aberrante pervertido y sádico, un psicópata en todo el sentido de la palabra que nunca aceptó sus cargos. Estaba completamente reprimido sexualmente, pero lo particular del caso es que este carismático y político personaje hacía de payaso en las ferias infantiles de su condado, con su famoso personaje Pogo el payaso, un verdadero payaso asesino de niños y jóvenes. Podría decirles mucho más sobre el personaje, pero existen otros psicópatas que también inspiraron a Art el payaso, así que solo terminaré diciendo que al tipo le dieron pena de muerte y en 1994 lo ejecutaron. BTK es, en mi opinión, la segunda inspiración para este turbio personaje. Dennis Rader es un asesino en serie estadounidense conocido como BTK, una abreviatura que él mismo se dio para las palabras en inglés atar, torturar, matar. Efectivamente es su modo de operación. Entre 1974 y 1991 asesinó a 10 personas en Wichita y Park City, Kansas, y envió cartas burlonas a la policía y a los medios de comunicación describiendo los detalles de sus crímenes. Después de una pausa de una década, Rader reanudó el envío de cartas en 2004, lo que lo llevó a su arresto en 2005 y su posterior declaración de culpabilidad. Actualmente cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas en el Centro Correccional El Dorado. BTK, aunque menos prolífero que otros seriales, es uno de los más sádicos que he podido estudiar en mi vida. No describiré lo que hacía a sus víctimas, pero su forma de llamar la atención por sus crímenes son una clara inspiración para todos aquellos slashers a los que les preocupa lo que piensan de ellos, como es el caso de Art. Pero si de sádicos hablamos, tendremos que nombrar obligatoriamente a Whittaker y Norris, dos seriales que a finales de los 70 fueron conocidos como los asesinos de la caja de herramientas, porque literalmente, y como Art el payaso, utilizaban picahielos para torturar a sus víctimas, jóvenes mujeres, antes de abusar y terminar con sus vidas. Pero la peor parte es que grababan la tortura en cintas de audios de mujeres reales sufriendo en vivo, y es tan impactante esta cinta que literalmente el FBI la utilizó como parte del filtro para que te vuelvas agente especializado en psicópatas. Si no resistes este audio de Whittaker y Norris, cosa que ocurre muy seguido porque se dice que hay personas que incluso vomitan al escucharlo, no tienes estómago para este trabajo. La caja de herramientas, la tortura, la forma de disfrutar el sufrimiento ajeno, todas estas variables de Art el payaso son inspiradas en Whittaker y Norris. Podría nombrar incluso otros como Gary Ridgway, el más prolífero de Norteamérica con 49 víctimas en su espalda, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, un ruso adicto a la sangre y carne de sus víctimas, muy sádico y desalmado, o incluso el más prolífero de la historia, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, un colombiano que aparentemente acabó con la vida de 300 niños de Colombia, Ecuador y Perú. Pero hay algo particular en su historia, y es que si a veces a ti te parece que las películas de terror son irracionales o ficticias porque la gente parece idiota, la realidad supera la ficción. Luego de haber atrapado a Pedro Alonso mientras secuestraba a un niño y después de comprobarle cientos de desapariciones, este fue liberado en 1998 de un centro psiquiátrico porque supuestamente estaba sano. Desde entonces está siendo buscado por la Interpol, pero su paradero es desconocido, y lo más triste es que un par de personas han sido víctimas con un modus operandi parecidas a las que este llevaba a cabo en los últimos años. Y les hago todo este recorrido para que se den cuenta que el terror no proviene de un simple personaje ficticio o de actos mágicos y paranormales como nos muestran las películas en general. La realidad es que el ser humano tiene la capacidad de ser un monstruo como Art o incluso peor, y que su historia no es tan ficticia como parece, porque incluso creo que
que podrían haber casos menos conocidos pero más parecidos a lo que vimos en las cintas. Y la realidad es que lo que tienen en común todos los enfermos que anteriormente nombré es que su desviación los llevaba a compensar el dolor o sufrimiento propio en un intento por buscar placer haciendo daño a los demás, como Art el payaso, el cual, como narré antes, parece enojado al ver que la víctima lo dio por muerto. Este también parece afectarse cuando alguien lo echa de un sitio o se burla de él, por lo cual, aunque reprimido, veo a un personaje con grandes problemas de ira y una regresión infantil bastante marcada. Es decir, hay un infantilismo e inmadurez marcado en todos estos perfiles que nos invitan a pensar que estas personas gestionan sus emociones como niños, sin medir las consecuencias de sus actos por su ira, al ser estas respuestas para ellos una forma defensiva en la cual se expresan en contra de un medio que los presiona o los hace sentir vulnerables. Lo que digo es que detrás de esa máscara macabra, y es lo que quiero que sepan, hay una cara infantil y frágil que quiere vengarse por tanto sufrimiento. Lo que podemos suponer es el pasado de Art el payaso. Claro está que este personaje, dentro de su mitología, también tiene conductas demoníacas directamente influidas por fuerzas mayores, lo cual se saldría del estudio psicológico restringido exclusivamente para la psique humana. Aún así, no se dejen distraer por los detalles sobrenaturales. Lo que hace a Art el payaso tan macabro es, por supuesto, su sadismo, y es que la línea entre el dolor y el placer, según la teoría freudiana, hace que muchas perversiones pierdan la percepción de cuándo se cruzó una a la otra. A lo que me refiero es que el contacto más leve para el hombre le genera placer, pero el mismo contacto con mayor intensidad le genera dolor. Son ambas caras de la misma moneda, que sería el estímulo. Es por eso que al final todos estos seriales y desviados en realidad son unos pervertidos sexuales, porque ellos quieren llegar a la satisfacción que todas las personas sanas llegamos, pero por medio del dolor, dado que al contacto más leve ya no genera en ellos plenitud. A lo que me refiero es que en Art el payaso hay una fuerte dependencia a los actos que vemos realizan las cintas. Esta es su forma de desahogar su ira reprimida y, como dije, de lidiar con las emociones que no pueden gestionar, pero también es una forma en la que este busca lo que para él genera placer. Muchos seriales exponen que luego de experimentar la adrenalina de acabar con alguien, es como si desataran una adicción que luego no pueden controlar. Simplemente se vuelve un impulso instintivo para ellos. Art el payaso también parece sufrir alucinaciones, aunque no es el único. Este es un rasgo característico en el trastorno esquizofrénico. Por otro lado, este también puede padecer disartria. La disartria se produce cuando los músculos que usamos para hablar están debilitados o cuando te resulta difícil controlarlos. Este puede padecer disartria o está en un simple voto de silencio al ser un espectro, y así intimidar un poco más a sus víctimas al no pronunciar palabra alguna. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, no te pierdas ningún otro video de esta semana, así que suscríbete. Su amigo Ness se despide y nos vemos mañana.